Hola, mi nombre es Marcela y yo les voy a exponer sobre el sistema de causación en las cláusulas mentales y relacionales del BRIBRI según la gramática sistémico-funcional. Es un artículo de 2012 y fue publicado por la doctora Gabriela Cruz Bolio. Entonces, el artículo se basa en la teoría de Halliday de 2004. Se centra en el bribri de Coroma, que es una de las tres variantes dialectales del bribri, y tiene como objetivo describir la codificación de los procesos mentales y relacionales y de los participantes asociados a estos procesos. El corpus utilizado fueron 5 textos en idioma bribri y ya que los procesos y los participantes hablan del, bueno, son parte del sistema de transitividad, el artículo también se va a encargar de exponer acerca de este sistema y de aclarar la terminología. Es muy importante conocer a las personas y conocer la lengua con la cual estamos trabajando, y es por eso que se hace hincapié en que el bribri es parte de la estirpe chipchense, de la cual también tenemos otros idiomas en el país, como el guatuso, el cabecar, el bruca y el térraba. La distribución de estas lenguas van desde Honduras hasta la parte central de Colombia. En el país se dice que hay alrededor de unos 10.000 hablantes de bribri, entre los que se registran las variantes dialectales de amubre, de coroma y de salitre. Específicamente la de coroma es la que se habla en la parte más occidental de Talamanca. Bien, antes de entrar en materia, es importante que miremos algunos ejemplos de lo que son las cláusulas mentales y las relacionales en el idioma bribri. Así, el primer ejemplo es Jewa y Cher, que significa lo sé, pero de manera más literal, es sabido por mí. De este ejemplo es importante centrarse en la partícula UA porque es una posposición que le va a añadir un valor instrumental a el ye, que sería la primera persona singular. Por eso es que en la traducción se dice es sabido por mí. Ahora bien, las cláusulas relacionales. Recordemos que hay dos tipos. La identificativa, que tiene un identificado y un identificador, y la atributiva, que tiene un portador y un atributo desde la perspectiva transitiva. Y hago más referencia a la perspectiva transitiva porque me parece que es con la que estamos más acostumbrados o más cómodos para trabajar en comparación con la ergativa, que es un poco más nueva. Así, la identificativa sería Anastasia Dor Svetami, como Anastasia es la cuidadora de las piedras curativas, y la atributiva sería Awa Dor Joye, la cual se traduce como el médico es inteligente, ambas a través de una copulación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de causación? La causación es básicamente la causa de que se dé cierto proceso, que se dé cierta experiencia. Puede ser a través de un medio o puede ser a través de un agente. Cuando las causas son externas es cuando se dice que existe un agente que participa en los procesos. Dentro del corpus que se analizó, el 95-96% de la causación era de tipo medio, mientras que un 5 o 4% de ella era de tipo agentivo. Eso nos dice mucho de cómo está estructurado el PRIBRI en cuanto a la causación. Y cuando hablamos de medio, recordar que es parte de la terminología ergativa. Y el artículo va a usar más esta terminología porque el bribri, la naturaleza del idioma es absolutiva ergativa. Pero también vamos a ver que es importante tener en cuenta ambas perspectivas, ya sea la ergativa y la transitiva.
Entonces, si vamos a hablar de procesos mentales, estos serían los verbos más comunes para usar basándose en el corpus de los 5 textos en Bribri. Sería ver, pensar, saber, caer, gritar, querer, gustar. Y de una vez se clasifican por los tipos de proceso, ya sea perceptivo, cognitivo, también llama la atención que está gritar en el tipo cognitivo, desiderativo o emotivo. En este ejemplo, ye en a y ñac, que lo traducen como tengo muchas ganas de comer, podemos identificar un medio, un rango, un proceso mental desiderativo. En cuanto al verbo, es interesante que tenga este sufijo ac, porque es un sufijo desiderativo. Es decir, desde la estructura misma de la palabra, la morfología, ya nos está indicando el tipo de proceso mental. Ya, ya también está marcando cierta, em, como el sentido de los procesos de la cláusula. Y también es interesante que el medio se codifica en esta frase pospositiva y en a, que más literalmente sería en mi hígado. Se marca asimismo esta parte en a porque al parecer le aporta mayor intensidad a la frase. Hay muchas referencias en cuanto a la corporalidad en las cláusulas. Y se dice que es porque son expresiones figurativas, como tengo muchas ganas de comer, que son parte de un proceso mental, pero están construidas sobre un modelo material. Por eso es que se habla en mi hígado. Y es muy interesante porque eh, el sentido corporal está muy bajo en la posición o en las escalas de la agentividad, porque no realmente no se está afectando a este objeto en el proceso de sentir. Pero sí es interesante que se base en una especie de cláusula material para expresar un proceso mental. Está involucrando al hígado, que es materia, para hablar de un deseo, de tengo muchas ganas de comer. En general, como les comento, hablan mucho de las partes del cuerpo. Usan este tipo de preguntas como ¿a usted le cayó en el hígado? Para preguntar, ¿usted entendió? Pero de nuevo, caer, hígado, esta es la estructura de la cláusula, pero el sentido del proceso es mental. Aparte del hígado, también vamos a encontrar ejemplos con cara o con ojos. Este dice, a llevó a ñolo dene. Lo traducen como entonces reconoció el camino, pero más literalmente el camino llegó a mi cara. De nuevo tenemos un medio, un rango y un proceso mental, en este caso cognitivo. Ahora bien, en cuanto a las cláusulas relacionales, vamos a tener muchas más clasificaciones. Tenemos las dos que ya hemos abordado, como las atributivas, los modos de relación atributivo o identificativo, pero también vamos a tener tipos de relación, intensivo, posesivo o circunstancial. Las intensivas van a marcar cierta clase, como por ejemplo, bribri, soy bribri, o las semillas somos nosotros. En el caso del posesivo, va a marcar pertenencia, usted tiene esposo o rey de los perros,
que tenía un gallo. Y en la circunstancial o en el tipo de relación circunstancial van a abordar aspectos del tiempo, del modo, la causa, la compañía, el papel o el ángulo, como esto es temprano o cosas como estas están dentro de las personas. De el identificativo que es posesivo y circunstancial también se habla de cierta capacidad de proyección, es decir, hablar de una cláusula que está dentro de otra cláusula principal. Y bueno, a continuación el artículo va a empezar a desmenuzar o a detallar cada una de estas clasificaciones en cuanto a modo de relación y tipo de relación, pero una de las que más se resalta es la posesiva atributiva, porque también puede ser llamada oración benefactiva de estado que expresa relación intrínseca. El ejemplo es no ve mozota, que lo traducen como no, usted tiene esposo. Tenemos un medio, que sería la segunda persona singular, un rango, el esposo, y un proceso relacional, pero es atributivo e intensivo. ¿Por qué? Porque, bueno, el verbo de posesión por excelencia es tener, pero cuando estamos hablando de una relación de parentesco o que se refiera a una estructura social, realmente esto no es un posesivo, es más una relación, un estado de benefacción, porque ellos se benefician al tener ese tipo de relaciones sociales o tienen que ver con una cuestión más abstracta dentro de la sociedad, pero que realmente cumple una función en su vida. Eso era en cuanto a las cláusulas de medio, que como dijimos, representan entre el 95 y 96% de las cláusulas encontradas en el corpus. También hay muy pocos ejemplos de la agentividad, pero se pueden resumir en este ejemplo que les presento aquí. Pañuelo y le hueva, como, este pañuelo es el que me hizo perderme. Hay un agente que sería el pañuelo, que sería la causa de el proceso. Tenemos un medio, que sería la primera persona singular, y el proceso mental de perderse. El medio es el que participa en el proceso mental y el agente no necesariamente tiene que ser consciente, pero el medio sí, porque es a través de él que se va a codificar o a ordenar el proceso. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales llegó la autora? Principalmente, el sistema de transitividad del Bribri es generalizado. Esto quiere decir que desde la perspectiva transitiva es mucho más particular, es mucho más definido tanto el proceso como los participantes, pero desde la perspectiva ergativa va a ser mucho más generalizado porque, por ejemplo, en todas las cláusulas va a intervenir el medio. Y es interesante también esta acotación que se hace. Todas las lenguas exhiben en su sistema de transitividad una mezcla de los modelos semánticos de interpretación de los procesos. Es decir, no se puede dejar de lado la complementariedad tanto de la perspectiva transitiva como de la ergativa, ni tratar ambas como si fueran excluyentes. Y resalta porque normalmente las estudiamos como si fueran dos separadas que no tienen nada que ver y que si hablamos de medios no podemos pensar en tal vez en un agente, pero como vimos, a veces se pueden mezclar, ya sea en las cláusulas mentales que también parten de una especie de cláusula material para expresar una cláusula mental, o en las cláusulas relacionales que pueden sí
referir directamente a una posesión, pero no es una posesión material, es más una posesión de relaciones. Y bueno, dentro de las conclusiones se hablan de las responsabilidades de los participantes. Esto porque los medios en las cláusulas mentales no suelen codificarse como en un caso ergativo, sino que se asocia con participantes agentivos. En cualquier caso, es muy importante tener en cuenta que la perspectiva transitiva y la ergativa van a configurar una transitividad de la cláusula y que la transitividad es cómo se expresan, cómo se organizan las vivencias humanas a partir de opciones y a través de procesos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.